Buenos días, mis amigos del Imperio. Espero que estén muy bien, muy motivados. Tenemos un nuevo día para comenzar, un nuevo día para poner todas las cosas en las manos de Dios. Creo de que el Señor nos ha permitido la oportunidad de ver la luz del día, y este día no es la excepción. Tendremos una reflexión que sé que llegará a tu corazón, y vamos a tratar la manera de entender algunas de las cosas en las que muchas veces tú y yo estamos inmersos y sin darnos cuenta nos hemos transformado de la manera en que somos. Tú y yo muchas veces podemos contar una historia que solamente muestra dolor, y sin darte cuenta piensas que volviéndote una persona de carácter fuerte, de carácter ofensivo, es la única manera en la que los demás te van a respetar. ¿No te has percatado que quizás esa actitud solo muestra de ti los temores más profundos que existen en tu inconsciente? Es interesante cuando tú empiezas a preguntarte por qué has cambiado tu manera de hablar, por qué has cambiado tu manera de compartir con los demás. Y quizás tú piensas en lo más profundo de tu corazón que de esa manera los demás no van a sobrepasar los límites que tú quieres o pretendes colocar con tu carácter. Quiero decirte algo de todo mi corazón: no necesitas ser violento para encontrar tu lugar, para desarrollarte como lo que deseas ser, ni tampoco necesitas ser violento para alcanzar los sueños que un día tú has deseado. El problema no está a tu alrededor. El problema está en tu interior. El corazón quizás lo tiene tan lastimado que la única manera que has encontrado para protegerlo es levantando a tu alrededor un muro para que los demás que te hacen creer que mientras más alto tú lo estás levantando, estarás más protegido y nadie te lastimará. Permíteme decirte, y por favor guarda esto en tu corazón, que así te ves más débil. Te ves frustrado, te ves triste, porque tus historias de dolor han modificado y están modificando lo mejor de ti. Esta mañana la reflexión se titula "Cuando el enojo te hace violento". Bien, estábamos diciendo de que el enojo es algo que muchas veces está modificando tu manera de ser. Es interesante saber de que el enojo es algo que es normal, común en los seres humanos. Y cuando hablamos de enojo estamos hablando de un enfado, especialmente aquello que lo causa tal vez alguna situación trivial o alguna falta de respeto que en el día a día alguien puede cometer hacia ti. Pero cuando hablamos de enojo, hay cosas simples que también producen molestia o enfado en tu vida. Como por ejemplo, cuando te das cuenta que uno de los productos que tú compras regularmente en la tienda subió de precio. Cuando tú vas por la calle y alguien de repente pasó golpeándote. Cuando algo de pronto aborda tu vida y quizás tú estás tan tenso o estás en alguna situación que ni cuenta te das y tu reacción de enojo o de enfado está al día a día. Por tanto, el enojo, cabe mencionar que es algo de lo cual tú no tienes por qué asustarte ni considerarte alguien extraño, porque todos tenemos una parte o un poco de enojo. Eso es algo de lo que muchas veces colocará alrededor nuestro límites. El enojo, te comento, puede ser algo que tú lo utilices de manera estratégica, donde los demás sepas que tú tienes bien delimitado los lugares hasta donde los demás pueden llegar. Pero el enojo es algo a lo que tú debes prestarle atención, porque probablemente no solamente sea algo normal en el ser humano, sino que a través del tiempo es algo que se puede degenerar. Y al degenerarse, ese enojo en tu vida puede estar provocando violencia. Tu alrededor muchas veces está siendo afectado porque la manera en la que tú hablas, la manera en que tú expresas algún sentimiento por medio de tu rostro, los gestos que le transmites a los demás, no hablan solamente de un enojo normal, sino que estás faltándole el respeto también a las demás personas. Y cuando el enojo se ha degenerado en tu vida, podemos observar de que tu carácter
es algo que también ha sufrido una modificación. Entenderemos el carácter como la manera en la que las personas reaccionan habitualmente. Y esto es muy interesante porque a veces tú dirás de que eres así, de que es normal la manera en que te comportas. Claro, el carácter es una de las cosas en las que tú y yo venimos a acostumbrarnos porque nos comportamos de esa manera todos los días, con todas las personas, en cualquier circunstancia. El problema es que probablemente tus días se estén volviendo más complicados, más tristes, porque quizás tú estás escondiendo algo que con tu carácter solamente pretendes dejarle claro a los demás que estás bien, que no hay nada de qué preocuparse. Cuando ustedes, mis amados amigos, se ponen a pensar respecto a las cosas que están ocurriendo en el corazón, es interesante que reflexionemos sobre lo siguiente. Muchas veces tú y yo nos desconocemos. Muchas veces hemos llegado a descuidarnos tanto de nuestro carácter que ni tan siquiera nosotros mismos conocemos nuestros límites. No nos damos cuenta cuando herimos a otras personas, no nos damos cuenta cuando afectamos el corazón de alguien más. Simplemente actuamos como un niño que hace berrinche sin pensar a quién le parezca o quién esté con nosotros en contra. Muchas veces el carácter está tan degenerado que en lugar de ayudarte a ser la persona que deseas ser, o en lugar de presentarte como la persona que quieres que los demás vean, solo te está consumiendo. Está haciendo de ti una persona que a pausas está gastándose lo bonito de la vida. Tú me podrías decir de que has tenido una vida muy difícil y que probablemente esa es la razón del por qué tu carácter se ha deformado. Y quizás tú quieras darle justificación a esa manera de ser. Por favor, reflexiona sobre lo siguiente. Job en una ocasión dijo algo que quiero que guardes en tu corazón. En el capítulo 3, verso 25, está escrito lo siguiente: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Si prestas atención, Job está hablando de que lo que está exteriorizando es lo que hace con el fin de que no suceda lo que él más teme. Este es el reflejo de muchos de nosotros que anhelamos en el corazón ser personas respetadas, ser personas que nos vean siempre en un lugar de privilegio. Y quizás la manera en la que actuamos es la manera en que hemos llegado a considerar que los demás nos verán como nosotros queremos ser vistos. Es importante que reconozcas, mi amigo, que la actitud que tú tienes está cerrándote puertas probablemente. Lo que es peor, hay personas que solamente se van a adaptar a la manera en la que tú eres. Por ejemplo, tu esposa sabe que tu mal carácter está cada vez que tú llegas a la casa. Tus hijos igual, tus compañeros igual. Y sin darte cuenta solamente has levantado muros que alejan a las personas, pero estás lejos completamente de volverte en aquel ser humano que tú en realidad deseas. Quizás tú tienes tristezas en lo más profundo del corazón y el único recurso, la única manera que has encontrado para poder hacer que los demás te vean diferente es el enojo, el mal carácter, palabras hirientes. Pero por favor, por un momento reflexiona que eso no te está haciendo una buena persona, te destruye, te está apartando. Quiero que por favor hoy recapacites y te des cuenta que tú puedes ser mejor. No necesitas un mal carácter que deforme tu forma de ser. No necesitas palabras hirientes para que los demás te respeten. Tú eres valioso, tú vales muchísimo y lo que necesitas es tener un nuevo concepto de ti mismo. Porque si así lo haces, créeme, los días que tú has visto grises serán muchísimo mejor.
muchas veces debemos preguntarnos por qué nos hemos vuelto tan enojados. Es increíble, pero si tú eres honesto, los enojos que a veces tenemos son enojos que, si los pensamos con la cabeza fría, dan risa. Hay cosas en las que realmente sí tenemos razón, tenemos todo el derecho de hacerlo, pero quiero recordarte en una ocasión en la que el mismo Jesucristo se enojó cuando llegó al templo y vio que la casa de Dios estaba siendo usada para fines que no agradaban al Dios, y Jesús se enojó mucho. No solamente fue una expresión facial, sino que él mismo tomó acción en el hecho de hacer que las mesas de aquellos cambistas, vendedores, fueran volcadas por sus propias manos. Entonces, ¿por qué tú y yo hemos permitido que ese enojo se degenere? Y yo quiero también pedirle a mi amigo Roberto que nos regale algunas de las cosas que él opina, porque cuando nosotros hablamos de enojo, podemos considerar algunas cosas en las que podríamos decir son las razones, y que debido a eso es que nos hemos vuelto personas tan enojadas, y al no saberlo frenar nos hemos vuelto violentos. En primer lugar, está comprobado que una persona enojada y que tiene perfil de volverse o de convertirse en una personalidad colérica sea de manera genética, Roberto. En primer lugar, ¿qué opinas tú respecto a eso? ¿Es posible que de manera genética tú y yo ya traigamos ese enojo insertado? Bueno, fíjate que bien curioso ese comentario que acabas de hacer, porque yo sí creo que en alguna medida viene la parte genética, fíjate, con el carácter que cada una de las personas tiene. Pero lo único que sí siento yo es que hay personas que tienen más dominio de sí mismas. Claro. Porque yo conozco personas que genéticamente tienen un carácter bien fuerte, pero saben controlarse. Porque yo tengo una amiga, nada menos, que tiene ese carácter bien fuerte. Ella misma lo reconoce, que cuando es ofensiva, pero en ese sentido, ella misma, cuando siente que ya se está encendiendo, digámoslo así, te toca y tenés que apartarte. Sí, no, ella misma se aparta, guarda silencio, trata de controlarse, porque como vos decís, ya cuando ya estás enojado, la cabeza ya no la tenés fría, perdés el control. Y esto es interesante porque este es un dato que no debemos pasar por alto. Tengo una pequeña hija que tiene 1 año 8 meses, pero es impresionante, y quienes nos escuchan no me dejarán mentir, probablemente tienen tal vez un niño o tienen un niño, una niña que igual, cuando hay algo que a ella no le parece, es impresionante cómo el rostro le cambia. Levanta su mano, te hace una señal de no, eso está malo, y tú puedes visualizar que sin que alguien le haya enseñado a ser enojada, esta niña ya trae ese detalle. Entonces, de manera genética, está comprobado que tú puedes ser una persona propensa a una forma de ser colérica. Entonces, digamos que es válido. Hay personas que sí llegan en algún momento a corregirlo, y hay otras personas que les cuesta más. Y fíjate que también hay personas que tal vez no nacen así, sino que dicen, a mí me hicieron enojado, dicen. Porque como vos ya lo decías, hay personas que se sienten heridas muchas veces, y que la amargura que reflejan es a causa de eventos que han sucedido en el pasado. Pero bueno, para todas las personas que nos escuchan, Marlon, yo pienso que nunca es tarde para cambiar de actitud. Fíjate que lo malo que sucedió realmente ya no lo podemos cambiar, ya sucedió. Pero a veces nos olvidamos quizás de que por un mal rato pequeño que hemos vivido en el pasado, queremos frustrar toda nuestra vida a causa del enojo. Entonces, mejor sacrifiquemos ese momento malo que pasamos en el pasado y veamos de manera positiva el futuro. La verdad es que hay que disfrutar la vida, Marlon. Es demasiado corta como para desperdiciarla en enojos. Y ese es el detalle, de que en la vida prácticamente,
Y eso es lo segundo que te quiero comentar y que dialoguemos, porque si bien es cierto, de manera genética es posible que yo traiga inclinación a desarrollar una personalidad colérica. Pero en segundo lugar, es importante recalcar que la manera en la que yo he vivido va formando o deformando mi personalidad. Entonces, esto es importante también reconocerlo, Roberto, porque en la vida hay episodios que jamás pensaste vivir. Y quizás hay personas, y esto suele pasar en matrimonios, que tienes el caso de un hombre que probablemente es pesado, un hombre que es duro, es tosco, y tienes a una esposa, una mujer que siempre ha sido delicada, frágil y con un carácter pasivo. Pero pasan los días, pasan los años, y aquella mujer que era pasiva se transformó, puso un límite y dijo: hasta aquí, ya no voy a permitir que me traten como me han venido tratando. Y ahí puedes ver claramente que lo que tú vives tiene la capacidad de modificar tu forma de ser. ¿Qué pensás? Pues la verdad es que es cierto, todas las acciones que nosotros tenemos influyen grandemente en nuestro futuro, en nuestra forma de ser, y claro, nunca es tarde para cambiar, pero Marlon, siempre hay que buscar hacer un cambio positivo, porque fíjate que cuando vos decís: no, ya estoy cansado, me voy a hacer una persona mala, ya vi que teniendo buenos sentimientos siempre salgo herido, estoy cansado de sufrir. Entonces comenzás una etapa de tu vida amargándote. Entonces no, siempre buscar el lado bueno y recordar que uno no hace el bien para que se lo reconozcan, para recibir algo a cambio, sino que hace el bien por satisfacción personal. Y siempre hay que ir buscando. A mí me encantaba una serie que decía: tómalo por el lado amable, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjate que a veces nos amarga, el día va empezando, quizás te estabas echando tu cafecito, el uniforme impecable, te cayó una gota de café en la camisa, ya te arruinó todo el día. Cuando tal vez podés ir al closet, sacar otra camisa, reírte de vos mismo, pues te pasó. Y ya, ánimo a seguir el día. Exacto, y eso es lo impresionante, Robert, porque muchas veces cuando empiezas a prestarle atención a la forma en la que tú te comportas, solamente compruebas que en lugar de hacerte una persona mejor, tú te estás convirtiendo en una persona que está sufriendo, en una persona que está siendo más lastimada. Y eso es irónico, porque se supone que tu mal carácter, cuando tú le añades violencia, es porque tú deseas un lugar, pero sin darte cuenta, esa forma de ser te coloca en una posición inferior a la que tú quieres lograr. Entonces, necesitamos tener una nueva actitud con respecto a lo que hemos vivido, ¿verdad? Y bueno, en tercer lugar, hay que recalcar también que si algo modifica nuestro carácter, nuestra personalidad, son los complejos de inferioridad, Robert. Esto es importante también hablarlo, porque probablemente tú que nos estás escuchando, en el corazón guardes cosas que difícilmente se las puedes decir a alguien. Quizás tú vienes de una familia en donde no ha sido una familia ideal, y quizás tú estás luchando con ideas como tú no sirves para nada, con ideas como tú nunca vas a llegar lejos, tú nunca vas a ser nadie en la vida, y te sientes pisoteado, te sientes lastimado, te han herido gravemente. Y fíjate que por eso incluso hay personas que cuando logran algo en la vida y le dicen: hey, gracias a Dios, dicen, si esto ha sido porque, ves, yo me lo he ganado, ves, apuros, aquí a mí nadie me ha ayudado, a mí nadie me ha impulsado, ¿verdad? Aquí porque yo soy el bueno. Pero la verdad es que esa actitud, como vos decís, es algo que te va destruyendo poco a poco, porque nadie es único, o sea, somos únicos, pero nadie puede decir que no necesita de otros en la vida. Exacto, y es ahí donde tú debes aprender a superar esas cosas. Cuando hablamos acerca de conocernos a nosotros mismos, tienes que identificar si en tu genética tú vienes con ese sentimiento más fuerte que los demás, cuando tú has sido parte de una familia que quizás no te dio lo que tú necesitabas, y a causa de la infancia que has tenido, todo eso se ha modificado y construyó en ti un sentimiento de inferioridad. Permíteme decirte de que este espacio es para recordarte
que en la vida tú y yo, si necesitamos acercarnos a Dios, es porque necesitamos que alguien le dé un nuevo sentido a nuestro día a día. En este sentido, el único que puede darle valor, sentido y un mejor estado a tu forma de vivir es Cristo. Tú te preguntas entonces, alrededor de toda esta reflexión, de cómo hacer para que el enojo deje de modificar tu personalidad, deje de hacerte una persona violenta. Permíteme, por favor, regalarte algunos consejos para que tú puedas, de alguna manera, superar esa forma de ser que, repito, insisto y recalco, no te está colocando en el lugar que tú pretendes o esperas. Te está denigrando esa forma de ser. En primer lugar, tú debes aprender a adaptarte. Cuando a tu alrededor haya personas que recuerden tu pasado, como el trato que recibiste, como las palabras que oíste de los seres que algún día marcaron tu corazón, por favor, adáptate. En la vida hay personas que andan tensas, andan frustradas, andan tristes y también andan heridas como tú. Y de la misma manera quieren hacer sentir mal a los demás para ellos aparentemente sentirse bien. Cuando te digo que te adaptes, tú tienes que aprender a tener sobre tu vida valor. Y toda la basura que se ande desprendiendo por tu alrededor, recuerda por favor, tú no eres ningún basurero. No tienes por qué estarle prestando atención a la tensión, enojos, molestia de los demás. Adáptate, sé sabio. Trata la manera de ver a los demás en una condición de necesidad también, y lejos de actuar de la misma manera, actúa diferente porque te ayudará a ti. En segundo lugar, cuando estés inmerso en un momento en donde tú debas de hablar, y esto puede ser en tu casa, con tus compañeros de trabajo, antes que el enojo empiece a tomar posesión de tu vida, por favor aprende a dar respuestas cálidas. ¿Qué significa respuestas cálidas? Que probablemente tú, antes de emitir un juicio, tú vas a aprender a escuchar. Y cuando estás escuchando, tú estás en tu interior también recapacitando en el hecho de que no vas a actuar de la misma manera en que otro esté actuando para ti. Recuerda, quienes están a tu alrededor no son tus enemigos, son personas que te necesitan. Tú puedes ser mejor, tú puedes ser una gran persona, pero se necesita esfuerzo, entrega, dominio propio. Porque el enojo ya no puede estar haciéndote una persona violenta. Te animo a que te vuelvas una mejor persona para que disfrutes tus días y sobre todo la paz reine en tu corazón. Cristo te ama, que Dios te bendiga.